Hola, buenas. Aquí estoy con este vídeo para presentaros las nuevas porcelanas frías. Y bueno, hoy vamos a hablar de estas cuatro, ¿no? La primera que voy a hacer ver es esta, la base, la Clay Mix. Esta es una mezcla de pegamentos, aceites y bueno, lleva también conservantes y esto, instantánea. O sea, esta hay que prepararla en casa. ¿Cómo se prepara? Luego de todas maneras os haré ver que se prepara muy fácilmente. Lo haremos aquí en directo. Y es muy cómoda de preparar porque bueno, solo necesitamos nuestra mezcla y almidón, el que queramos. Y esta es la primera que nació porque para la exigencia de hacer un tipo de porcelana que no necesitara cocción ni que necesitara calor. Entonces esta fue pues la primera que nació. Vamos a la segunda, que es la Clear Clay. Es una porcelana transparente. Todos los envases son al vacío y envueltos en una toallita. Luego os haré ver para la conservación. Y esta es la siguiente. Es una porcelana, como os he dicho, absolutamente transparente. Mirad. Con cualquier cosa veis perfectamente lo que hay. Y esta viene en unos paquetes de 50-100 gramos. Y sirve para muchas cosas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo las frambuesas, las grosellas, y también la podéis añadir a la Clay Mix si os gusta un poco más flexible. Vamos a pasar a la Ultra Flex, que es la más vendida. La Ultra Flex es una porcelana fría, completamente flexible. Esto quiere decir que es ideal para hacer flores. ¿Por qué? Porque es muy blandita, muy flexible, se dobla y da la impresión de flores pues con pétalos de verdad, ¿no? Porque con las flores pues se pueden girar y es la más indicada para hacer flores. Esta que yo preparo tiene muy poquito color blanco, tiene pigmento blanco pero muy poquito. ¿Por qué? Porque si la tenéis que hacer, por ejemplo, de un color azul, verde, rojo, el pigmento blanco puede molestar porque baja la tonalidad del color. Y a mí la verdad me gusta un poquito translúcida también porque las flores, por los pétalos de muchas flores suelen ser un poquito translúcidos y pues depende de lo que se tiene que hacer. Si tenéis que hacer flores con los pétalos menos, por ejemplo hojas que son muy verdes, pues entonces os conviene poner un poquito de color blanco, puede ser óleo, puede ser acrílico, para que se haga menos translúcida. Y luego pues ya ponerle el color suyo, dejarla blanca, la podéis también dejar blanca. Y esta es la Ultra Flex para flores. Ahora pasamos a esta, que es la última que ha nacido, que es la Ultra Flex roja. ¿Por qué roja? Porque el rojo es un color muy difícil de conseguir. Quien pinta o sabe de la escala de colores, pues sabe que el rojo es muy difícil de conseguir, sobre todo en acuarela.
porque cuando se mezcla con el blanco pues nos da rosa. Entonces yo este color me lo han pedido porque mucha gente ahora para Navidad sobre todo se está vendiendo muchísimo rojo, pues precisamente por eso, por la dificultad de preparar un rojo bonito. Y este es nuestro rojo que sale. Como veis es un rojo muy bonito, un rojo escarlata. La porcelana es absolutamente flexible, la podéis doblar, podéis espachurrarla, es absolutamente flexible esta porcelana. Y el color rojo es muy vivo y muy bonito. Y estas se sirven en confecciones de 120 gramos. Para todo lo que necesitéis, arriba está el enlace al WhatsApp, que hay un catálogo, porque se está preparando el sitio web, lo están terminando, entonces por el momento estamos con un catálogo de WhatsApp. Y nada, ahora os voy a hacer ver cómo se prepara la Clay Mix y luego cómo conservar nuestra porcelana. Hasta ahora. Aquí estamos con la preparación del Clay Mix, de la porcelana fría instantánea, sin necesidad de calentarla. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar el bote de Clay Mix. Yo voy a hacer 30 gramos de mezcla, bueno, voy a hacer 60 gramos de porcelana, por lo que me sirven 30 gramos de Clay Mix y 30 gramos de maicena. Un envase para mezclar y una cuchara y nada más. Pongo el envase y hago la tara. Abro mi bote de Clay Mix, le pongo los 30 gramos que necesito, lo cierro para que no se me seque, quito la balanza y ahora voy a añadirle los 30 gramos de maicena. Se lo voy a añadir poco a poco. ¿Por qué? Porque si por casualidad me sirve más blandita para hacer los tallos, pues siempre yo como costumbre la hago blandita y luego al día siguiente, cuando ya está preparada para el uso, entonces le pongo a mitad, le pongo un poco más de maicena para hacerla más dura. Entonces tengo mitad más blandita para los tallos y la otra mitad más dura para las hojas y para los pétalos de las flores. Así que allá vamos con la maicena.
blandita, porque como os he dicho, a mí me gusta hacerla un poco blandita para que al día siguiente, cuando está ya preparada, dijéramos, pues la puedo hacer más dura. Esto está ahora fresco, por eso también se pega, porque el almidón tiene que absorber el agua que hay en la mezcla, por lo que vamos a dejarla descansar toda la noche para que así pues se termine de hacer. Cuando la tenemos hecha, la podéis meter así directamente como está en el mismo recipiente que habéis usado y lo tapáis. Yo lo dejo así, lo dejo tapado y lo dejo toda la noche o mañana. Entonces cuando ya mañana, porque como además hay la maicena, pues no se nos pega el recipiente. Al día siguiente, cuando lo sacamos, lo tenemos que amasar muy bien. Tenemos que amasar muy bien porque el almidón tiene que absorber el agua y se tiene que mezclar bien con todos los ingredientes. Una vez que la tenemos preparada, ¿cómo la podemos conservar? Vale para esta y vale para todas las pastas que yo hago, ¿eh? ¿Cómo la podemos conservar? Pues primero de todo con un papel film. Lo envolvemos en un papel film para que no le dé el aire. Segundo, la envolvemos en una toallita de estas pues para los niños, ¿no? Una toallita húmeda de estas. La envolvemos y la metemos en un frasco hermético. Así nos durará mucho. ¿Por qué? Porque esta está hecha a base de un pegamento que es a base de agua. Y es un pegamento que es muy resistente, muy fuerte y pega muy rápidamente. Por lo que tiende a secársenos muy rápido. Porque para hacer flores pues nos sirve eso, una pasta pues que se seque bastante deprisa, o para hacer muñecos por si tenemos que hacer cosas pequeñitas, pues que no estemos ahí 3 días para que se nos seque, y pues nos sirve una pasta. Pero claro, tiene su pro y su contra. El pro es que se seca muy rápido, el contra que si la dejáis fuera pues se seca. Esta es la mejor manera de conservarla. Siempre mejor al vacío. Si tenéis una máquina de envasado al vacío, pues os recomiendo de que también la envaséis al vacío. Y esto es todo. Como habéis visto, es muy fácil de preparar y no necesita pues nada más que eso, una cuchara y un recipiente. Y por el momento pues nada más. Agradeceros a todas. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal, y porque van a salir más novedades, muchas más novedades. Y muchas gracias.